Vamos a continuar con nuestra función, la de conocer las determinadas enfermedades, dar conocimiento de sus padecimientos, de sus síntomas, de sus diagnósticos y de sus posibilidades de prevención. En eso es lo que consiste este programa. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy antigua, tan antigua como que se remonta a los años 460 a.C. Fue Hipócrates el primero que define el problema del pulmón llamado tisis, y hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante producido por ese determinado bacilo, el llamado bacilo de Koch, son las tuberculosis. Vamos a hacerlo con una gran profesional de la medicina, gran conocedora de estos temas. Se trata de la doctora doña Gemma Muñiz Nicolás, que es una médico especialista de medicina interna del Complejo Hospitalario de Toledo. Hoy vamos a hablar con ella de este determinado tema. Como siempre, vamos a ver esas noticias que yo selecciono para ustedes, que creo que pueden tener interés, y por eso mismo lo hago. Comenzamos. El acoso en Facebook puede provocar depresión. Los ataques en los medios sociales tienen consecuencias emocionales reales. Las experiencias negativas en Facebook pueden aumentar las probabilidades de depresión en los jóvenes, según un estudio realizado en 264 participantes encuestados en el 2013 y 2014. Más de 8 de cada 10 comunicaron al menos una experiencia negativa, como acoso, interacciones malintencionadas o contactos no deseados, y un 63% dijeron que habían tenido 4 o más experiencias desde que comenzaron a utilizar el servicio en línea. Alrededor de una cuarta parte de los encuestados comunicaron síntomas depresivos de moderados a graves. Los contactos no deseados y los malentendidos se asociaron con un riesgo más alto de síntomas depresivos. Es importante que las personas se tomen las interacciones en los medios sociales en serio y no piensen que tienen un impacto social menor por ser una experiencia virtual en lugar de personal. Los periodos festivos favorecen el aumento de peso. Según hallazgos en Alemania, Japón y Estados Unidos, las temporadas de fiestas fomentan que se coma en exceso. En estos 3 países prósperos se produce un aumento de peso en las fiestas nacionales. En los grupos de estudio de cada país, los participantes tenían un promedio de 42 años, formado por más hombres que mujeres. El 24% eran obesos en Estados Unidos, frente al 16% de los alemanes y el 11% de los japoneses, encontrando durante las fiestas de Navidad aumentos de peso muy parecidos entre los 3 países. Además del aumento por la dieta sólida, hay que tener en cuenta el aumento de lo que se denominan calorías líquidas, alcohol. Las opciones a estas celebraciones serían sustituir los alimentos por los más saludables e incluir algún acto de actividad física dentro de las celebraciones. Recuerden que las fiestas van y vienen, pero el peso extra tiende a quedarse. Hoy vamos a hablar de una determinada enfermedad muy antigua, pues es conocida desde el año 460 a.C. Ya fue Hipócrates en Kos el que la definió como una enfermedad que afectaba al área pulmonar. En concreto, producía unas úlceras pulmonares. Esa enfermedad, archiconocida en todo el mundo, por ser uno de los padecimientos más frecuentes, es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad producida por un determinado germen llamado Mycobacterium tuberculoso, que es el que la produce y produce una primoinfección y posteriormente una posibilidad de padecimiento, que son 2 conceptos distintos. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, la tuberculosis, con una determinada doctora, gran conocedora de esta enfermedad. Se trata de la doctora doña Gemma Muñiz Nicolás. Es una médico especialista en medicina interna del Complejo Hospitalario de Toledo, y he contactado con ella para que nos diga en qué consiste la enfermedad, en qué consiste el padecimiento, cómo se puede prevenir, que es nuestra misión, y qué tratamiento tiene.
tiene. Muy buenas. Doña Gema, ¿me permite usted que la tutee? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Gema, es un placer de nuevo volver a hablar contigo, porque primero salimos de duda acerca de estos padecimientos tan relativamente frecuentes, pero que además la gente puede tener sus dudas en los procesos actuales, porque es una enfermedad muy antigua, tengo entendido, de tal manera que hubo en su momento unos grandes padecimientos, pero hoy prácticamente está controlada desde el punto de vista preventivo y también desde el punto de vista de tratamiento. ¿De qué hablamos cuando decimos que existe una infección tuberculosa? Bueno, pues la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y es la infección de mayor prevalencia en el mundo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en España pues se piensa que pueden existir entre 10, 15 millones de personas que estén infectadas, pero aquí es muy importante lo que acabas de comentar. Infectado no quiere decir padecer la enfermedad, que ahora vamos a ir tratando de diferenciar estos dos conceptos que son importantes. Una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad tuberculosa. O sea, que se supone que si hay una infección no se tiene por qué tener la enfermedad, ¿no? Efectivamente. Porque sí. Lógicamente eso, y te dicen que tienes una tuberculosis, te preocupa si el padecimiento realmente lo vas a sufrir. La infección es que tú ya has contactado en algún momento de tu existencia, de tu vida, con la bacteria que lo produce, que es el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculoso, como tú has comentado antes. Y esto lo que ocurre es que nosotros contactamos, pero el organismo es capaz de defenderse. Es decir, nuestro sistema inmune, si es capaz, vence a esa bacteria, la deja en localizaciones del organismo como cercada, como le impide que siga actuando, y en este caso pues esa infección es controlada por nuestro propio sistema autoinmune. Digamos que nos defendemos, somos capaces de vencer a esa bacteria, aunque a lo mejor no la destruimos completamente, porque esa bacteria es una bacteria de crecimiento muy lento, que puede vivir en reservorios dentro del organismo, ganglios, en determinadas estructuras, y se puede quedar ahí quieta para toda la vida porque nuestro sistema inmune es capaz de frenarla y vencerla, y en determinadas circunstancias que luego comentaremos, pues ciertas enfermedades, ciertas debilidades del organismo, otros padecimientos, otros tratamientos, la pueden hacer aflorar, la pueden hacer que brote nuevamente y que genere en el organismo una serie de daños y de patología, que es lo que luego tendremos que tratar. Eso sería la enfermedad tuberculosa. Esto es lo que se dice entonces, que en un comienzo, siempre en un principio, sí, hay lo que llamamos la primoinfección. Esa primoinfección hace crear una inmunidad acerca de la enfermedad si se consigue vencer. Claro. Sería un mecanismo pues prácticamente de defensa como puede ser el de la vacunación. O sea que nosotros podemos quedar vacunados en una primoinfección. Claro. Y luego posteriormente, dependiendo del estado, dices que hay la posibilidad de que se aproveche unas determinadas circunstancias del organismo para producir la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste la enfermedad? Porque ya sabemos que puedes estar infectado, como dices, pero sin embargo no padecer la enfermedad. Bueno, ¿en qué consiste la enfermedad? Sí, la enfermedad tiene distintas manifestaciones, es decir, una enfermedad es, yo he contactado una primera vez con ese bacilo, probablemente me he defendido de él, y lo he dejado o se ha quedado acantonado en alguna estructura del organismo, típicamente los ganglios. Por determinadas circunstancias y determinadas personas, es decir, no a todo el mundo le pasa eso, hay gente que es capaz de defenderse toda la vida y no pasa nada, pero aproximadamente un 10% de esos que se han defendido la primera vez tienen riesgo de presentar la tuberculosis en determinado momento de su vida. Momento de su vida que suele ser lo que hemos comentado antes, tener otra enfermedad, tener un tratamiento, tener un tumor, tener una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, estar desnutrido. Muchas circunstancias pueden hacer que ese 10% que se ha defendido en su momento ahora no lo pueda hacer y entonces brote la enfermedad. ¿Qué ocurre? Pues entonces la gente empieza a estar débil, puede tener fiebre, puede tener tos, puede tener expectoración, puede sangrar al toser, puede perder mucho peso, puede sudar por la noche. Es decir, puede tener una serie de manifestaciones que cuando se consultan pues avispan al médico o alertan al médico de que hay que investigar la posibilidad de que este paciente pueda tener una tuberculosis. O sea, se está haciendo referencia a los síntomas, de la enfermedad. Lógicamente, de la enfermedad, ese sudor, esa fiebre, ese malestar, esa astenia, todo eso que hablas, que realmente son síntomas de que ya tienes la determinada enfermedad ya acogida. Entonces,
Pues la enfermedad tuberculosa tiene una primera episodio, ¿no? En el que intentamos defendernos y generalmente nos defendemos, pero si no somos capaces de defendernos es cuando tenemos una tuberculosis primaria. Es decir, inmediatamente hemos cogido el bacilo, nuestro organismo no ha sido capaz de desarrollar las suficientes capacidades para vencerlo y como no lo puede vencer, padecemos una enfermedad, tuberculosis primaria, ¿vale? En otras ocasiones nos defendemos y nos defendemos bastante bien, pero no suficiente. Entonces, al cabo de unos pocos meses, pues rebrota eso de lo que nos hemos defendido, desencadenando una tuberculosis. Esa es la que llamaríamos tuberculosis postprimaria, ¿vale? Esa tuberculosis, porque la tuberculosis se puede acantonar en distintos órganos. ¿No? Sí. El concepto general que existe en el proceso tuberculoso es el pulmonar, sí, pero realmente también puede asentar en otros órganos, lo típico, ¿no?, de la época del romanticismo, ¿no? La gente que estaba tísica, que estaba delgada, que estaba pálida, era un ideal de belleza, la época romántica de belleza, efectivamente, y tenemos pues autores como Becker y toda esta gente que lo padeció en el siglo XVIII y tal. Entonces, lo típico es la tisis, ¿no?, y la manifestación pulmonar, tos, hemoptisis, sangrado al toser, debilidad. La hemoptisis es la sangre que aparece en el moco. Al toser, efectivamente. Pero eso es lo típico, ¿no? Que luego hagamos una radiografía y veamos una lesión en el pulmón, que puede estar incluso con una forma de una caverna, que se ha consumido parte del pulmón y ahí puede haber detritus y pus. También se puede afectar la envuelta del pulmón, que es la pleura, una pleuresía, una pleuritis. Era muy típico con derrame. De hecho, el término se llamaba casi siempre pleuresía. Pleuresía. Luego, pues también puede afectarse las estructuras ganglionares, precisamente porque son los órganos que nos están defendiendo frente a la entrada de los gérmenes, ¿no? Entonces, a veces los niños tienen lo que se llama una escrófula, que es un ganglio en la zona del cuello que se abre al exterior y echa una secreción purulenta que nosotros tomamos ahí muestra y ahí podemos encontrar el bacilo. Que es muy blanquecina, muy ¿verdad? Blanquecina. Yo lo digo por aquella pus amarilla, que claro, es distinto. Pues más blanquita. Más blanca. Luego, pues puede haberlo a nivel cerebral, en las meninges, y hay meningitis tuberculosa, puede haberlo a nivel del hueso, la osteomielitis tuberculosa, puede haberlo a nivel intestinal, genitourinario, a nivel de la vía urinaria, a veces encontramos tuberculosis en los análisis de orina, etc. Es decir, localizaciones en la piel, en todos los órganos. En realidad, toda la economía puede estar afectada, pero lo que la gente conoce con más normalidad y la que suele ser la manifestación más frecuente en nuestro medio suele ser la afectación pleuropulmonar. Sí. ¿Cómo se puede diagnosticar la enfermedad? Bueno, fundamentalmente hay que hacer una prueba que la gente conocerá como la prueba del Mantoux, que es la prueba de la tuberculina. Es una inyección subcutánea que se pone a nivel intradérmico y que a las 48 o 72 horas tiene que leer una persona experta en esa lectura, que suele ser un médico. Lo que miramos es una reacción que hace el organismo frente a las proteínas del bacilo de la tuberculosis y entonces se manifiesta en la piel con una zona roja, eritematosa, pero eso no nos interesa. Hay gente que dice, mire usted cómo se me ha puesto esto, todo muy rojo, grande. No, lo que nos interesa es la induración que eso produce. La pápula. La pápula, la dureza que eso tiene. Se mide con una regla y de acuerdo con los milímetros que tenga, pues así nos orienta hacia lo que el médico tiene que hacer. Más de 10 milímetros, cumpliendo unas características como tener otra enfermedad infecciosa, tener, por ejemplo, SIDA, tener otras cosas, pues nos obliga a hacer tratamiento, a hacer prevención, a hacer profilaxis. Bueno, el Mantoux es la prueba. Pero el que un Mantoux salga positivo no quiere decir que tengamos la enfermedad, simplemente nos está diciendo que hemos contactado en algún momento con la tuberculosis. Puede ser la primoinfección que tuvimos. Efectivamente. O haber estado vacunados con la antigua vacuna de la BCG que se ponía y ahora ya no la ponemos, puede indicar nada más un contacto con ese bacilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacerle la historia clínica al enfermo, preguntarle cómo se encuentra, si ha tenido fiebre, que nos sepa explicar, si está sudando por la noche, si ha perdido peso, si tose y expectora de un determinado color, de una determinada forma. Es decir, tenemos que ver todo el conjunto. Si el paciente nos cuenta, pues mire usted, yo toso y arranco una sustancia extraña, pues cogemos esa muestra de esputo y la analizamos para ver si ahí está el bacilo. Eso es un dato ya. Incluso se puede cultivar, ¿no? Cultivamos
Cogemos muestras de orina para analizar. Si nos aparece una lesión en un hueso que nos llama la atención, que pueda ser una osteomielitis, tomamos un trocito del hueso para cultivarlo, para ver si ahí está esto. En el tubo digestivo se puede sacar jugo gástrico, se puede hacer una biopsia, incluso hoy en día mucho más avanzado, aparte de los cultivos, podemos hacer una técnica que se llama PCR, que nos permite también saber si en un tejido determinado puede existir el bacilo. Es decir, que no solamente tenemos que ver la prueba de la tuberculina, que es muy interesante y ya nos puede orientar, sino que tenemos que ver el conjunto del enfermo, lo que el enfermo nos está contando delante. ¿no? Estoy refiriendo a las pruebas diagnósticas, una de ellas también, como ha hecho antes referencia, son esas ideas de las cavernas, aquella lesión que se decía, hay una lesión cavernosa pulmonar. La radiología también es interesante para la hora de determinarlo. No solamente, me refiero no solamente al pulmonar, yo como especialista de traumatología hay una afección muy frecuente que es el mal de Pot. Claro. Y el mal de Pot es imprescindible hacer una radiología que es la que nos da el diagnóstico más exacto, más inclusive que cualquier otra prueba es el diagnóstico radiológico. Claro. Para el diagnóstico es básico entonces la utilización de la radiología. Sí, aparte de hacer una prueba de la tuberculina, es de obligado realización una radiografía de tórax. Porque la radiografía de tórax, aparte de que nos va a ver, por ejemplo, pues, el complejo de Gong, ¿no? el ganglio satélite que se suele producir en la primoinfección tuberculosa y en la gente que se ha defendido, pues a veces queda una pequeña señal, ¿no? Que es un ganglio calcificado o un granuloma en el pulmón, ¿no? Pues si ahora nosotros estamos pensando que ese paciente puede tener una tuberculosis activa, una enfermedad, necesitamos ver una placa de tórax, por lo que te he dicho antes también, porque además la principal manifestación que va a tener la tuberculosis suele ser el pulmón. Entonces es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, pues, ¿qué hacemos? La prueba de la tuberculina pues se la tenemos que hacer a veces a mucha gente, sin más, para encontrar un paciente que verdaderamente tenga una enfermedad activa. Pues en aquellas personas que la sospechamos, la tenemos que hacer. En el que convive con una persona que ya está diagnosticada de tuberculosis y se le está tratando, tenemos obligación de hacer y de estudiar a toda la familia, a todos los convivientes cercanos de ese paciente que ya ha sido diagnosticado y está siendo tratado. Claro. Personas también pues con lesiones sugerentes radiológicas de que esto que estoy viendo en el pulmón es una neumonía o parece una tuberculosis, pues habrá que hacerle la prueba de la tuberculina, tomar muestras, tomar esputos, todas estas cosas, ¿no? Pacientes que ya han sido diagnosticados de infección VIH, de infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Que voy a hacer. Porque en la actualidad esa es de obligado ha sido uno realizar. De los brotes que ha habido más cercano. También personas con alto riesgo de tener la enfermedad por trabajar en medios como puede ser prisiones, donde hay muchos extranjeros, donde hay gente que viene migrante, nosotros los médicos en el hospital, todas estas personas que pueden tener más riesgo que pueden contactar con personas que estén enfermas y no lo sepan, no los infectados, porque los infectados no contagian, solo contagian la gente que está enferma, que tose y puede eliminar una bacteria, es decir, que te puedes tocar con sangre que puede eliminar, es decir, esas son las personas. Entonces, hay ciertas personas que son de más riesgo a los que hay que investigar con más detalle pues una sospecha de tuberculosis, ¿no? Eso es fundamentalmente cuando está indicada la prueba. Cuando ya tenemos un diagnóstico de la posibilidad de la enfermedad, ¿qué técnicas médicas hay para poderlo tratar? ¿Son de sencilla solución o no? Vamos a ver, hoy en día fundamentalmente no vemos esas grandes catástrofes de tuberculosis, al menos en nuestro medio. No digo yo que nos vayamos a África y podamos ver pues, enfermedad mucho más severa, ¿no? Pero en general en nuestro medio, como generalmente acudimos al médico con frecuencia, nos tratamos las infecciones respiratorias, etcétera, pues nunca llegamos en general a ver una afectación como se veía en el siglo XVIII, ¿no? En que los pulmones eran auténticos agujeros, ¿no? Entonces hoy en día es mucho más sutil el poder diagnosticar una tuberculosis, hay que sospecharla fuertemente y buscarla fuertemente, ¿no? Entonces, una vez que ya la tenemos diagnosticada, pues hay que poner un tratamiento. El tratamiento son fármacos, hoy en día fundamentalmente se hace con tratamiento farmacológico, que bueno, dependiendo de la localización y del tipo de paciente y de que tenga o no otras enfermedades concomitantes, en general se hace un tratamiento de 6 meses que lleva inicialmente 4 fármacos, 2 meses y posteriormente 2 fármacos los otros 4 meses restantes. También miramos bien si este paciente viene de zonas donde hay mucha resistencia
a los tratamientos de la tuberculosis, entonces hay que hacer a veces prolongaciones de tratamiento o utilizar otros fármacos no tan habituales como los que usamos en nuestro medio, pero hoy en día si el tratamiento se hace bien, se hace correcto, se cumple, hay que ser muy buen cumplimentador de los 6 meses de tratamiento, sí, no tiene creo ningún que problema. Sí. Porque hay muchísima gente que aburridos, bien porque dejan el tratamiento. Ya me he tomado suficientes pastillas. Exactamente, ¿no? dice, no, yo me encuentro ya bien, eso hay que insistirme mucho, Gemma, que el cumplimiento debe ser constante y radical hasta tal. ¿Y cuánto tiempo es en concreto? En concreto son 6 meses, ¿vale? En 2 meses, ya te digo, los 2 primeros llevan 4 fármacos y los 4 segundos llevan solamente 2 fármacos. Hoy en día los farmacéuticos han elaborado compendios de fármacos, es decir, no tenemos que tomar 15 pastillas como era antiguamente, que yo creo que la gente se cansaba mucho de tomar pastillas por eso, sino que ahora de que toman más cantidad. Claro, ahora hay asociaciones, es decir, que a lo mejor los 4 fármacos los tenemos en una sola píldora, entonces es muchísimo más fácil. Cuando hay dificultades para que los pacientes tomen bien la medicación, sobre todo ya estamos hablando de países más pobres o de zonas más dificultosas, ¿no? A veces se hace lo que se dice un tratamiento supervisado, es decir, vienes a un dispensario donde delante del médico te vas a tomar 3 pastillas 3 veces en semana y entonces el tratamiento a lo mejor tiene más meses de tratamiento porque lo tenemos que prolongar, pero sabemos que el paciente cumplimenta correctamente, ¿no? Hablábamos antes de que existía una tuberculosis latente, esa que decimos que puede ser que aparezca, no. ¿Tiene algún tipo de tratamiento la tuberculosis latente? Bueno, a veces lo que hacemos es hacer en esa tuberculosis latente un tratamiento que llamamos profiláctico. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que yo creo que es más entendible, ¿no? Yo tengo un paciente que le he hecho un mantús y me sale en el límite de riesgo. Entonces le voy a poner un tratamiento, como puede ser por ejemplo corticoide, porque tiene otra patología. Entonces ahí ya estoy sometiendo a ese paciente al riesgo que hemos comentado antes de que su organismo baje su inmunidad y no se defienda frente a lo que él se defendió en su momento y me pueda brotar la enfermedad tuberculosa. Entonces hago un tratamiento con los mismos fármacos que uso para el tratamiento, pero con una dosificación más pequeña y con menos productos. 9 meses, 12 meses, dependiendo del caso, y entonces con eso evito que el paciente me desarrolle una enfermedad tuberculosa y le freno y me permite ponerle el tratamiento que le puede poner en riesgo de darme o de desarrollar una tuberculosis. Gemma, ¿por qué hemos dejado de utilizar la BCG, la vacunación? Bueno, porque no, en este momento no tiene mucho sentido utilizarlo, ¿no? Porque generalmente ya vivimos en unos medios en los que las condiciones higiénicas son mejores, en los que los diagnósticos se hacen mucho mejor, en las que la medicina preventiva es mucho más intensa. Entonces, en España ya hace muchos años que no se hace vacunación de BCG. Hay algunas indicaciones que yo creo que ahora no vienen al caso, muy concretas y muy puntuales, pero eso ya tiene que ser en cuestión de especialistas, es decir, a lo mejor un niño pequeño que se le va a someter a cierta técnica o a ciertos tratamientos tumorales, etcétera. Pues hay como unas indicaciones como muy concretas, pero para la población general digamos que la BCG ya no se utiliza y que lo que hay que hacer es un buen tratamiento del paciente que está con enfermedad activa, de prevención de los que tiene a su alrededor el que ya tiene diagnosticada la enfermedad activa y darse cuenta tempranamente de que este paciente puede tener una enfermedad activa pues por la clínica que puede tener. Muy bien, Gemma, es un placer, como te digo, siempre hablar contigo y te agradezco muchísimo que siempre vengas a mis llamadas. Primero, creo, porque es muy interesante dar al público un conocimiento de los padecimientos que pueden tener sus dudas, porque siempre el usuario, pues uno quiere resolver todos los casos y no hay mejor cosa que la comunicación y la información para poderlos prevenir que nuestra misión. Gemma, ¿te parece que hablemos de otro tema muy interesante, que tiene mucho interés el público en general en saber por qué? Que es muy frecuente. Sí, sí. Pues si te parece, el próximo día nos vemos y hablamos de este tema tan sorprendente. Muy bien. Gracias, Gemma. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.